Ya estoy. Hola, Fernando. Hola, hola Jorge. Te llamo para coordinar ahorita. Ya. Ya. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Estamos esperando que la gente se vaya conectando al Zoom y vamos a empezar en unos breves minutos más. Gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No hemos empezado en punto, les comunico eso porque estábamos esperando que se incorporen algunas personas más, pero vamos a empezar con la cantidad que estemos en 3 minutos. Entonces, en 3 minutos, por favor, iniciamos el webinar.
Buenas tardes a todos los participantes hoy en este nuevo webinar de la Cámara Boliviana de Electricidad que vamos a dar inicio en esta gestión 2022. Y con carácter previo vamos a darle la palabra al gerente de la Cámara para que dé las palabras de inauguración y posteriormente vamos a entrar de pleno a la presentación del expositor y la temática. Adelante, doctor Alcócer. Muchas gracias, ingeniero Jorge Choque. Bienvenidos a todos y cada uno de los participantes de este webinar a través de esta plataforma de Zoom. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos. Un saludo a la gente que nos sigue por Facebook Live y a toda la gente que va a poder apreciar el video de este webinar a partir de hoy en adelante, que va a estar colgado en la red. Este es el primer webinar que desarrolla la Cámara Boliviana de Electricidad en el año 2022. Es el 11º webinar que desarrollamos en los últimos tiempos. Así que a nombre del directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad y de nuestro presidente Miguel Castedo, quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, agradecerles su presencia y, como siempre, comprometer a la Cámara Boliviana de Electricidad como un ente que aglutina a diferentes afiliados del sector eléctrico, empresas, cooperativas, que estamos trabajando por el sector eléctrico, para el sector eléctrico, con miras a fortalecer y a poder poner un granito de arena con lo que es nuestra opinión, el trabajo técnico legal, para poder dotar a nuestro sector de mejores perspectivas. Dentro de todo ello está el webinar que vamos a presentar hoy, que es un gran salto en cuanto a lo que es el cambio de la matriz energética. Es un tema muy moderno. Es un proyecto que se está abriendo como una posibilidad de instaurar en el país y creo que va a ser la piedra fundamental de todo lo que puede venir más adelante. Entonces, a nombre de la Cámara Boliviana de Electricidad, bienvenidos a todos y comenzamos con el webinar. Jorge, por favor, si puedes presentar a nuestro expositor, Juan Pablo Calderón Claure. Bien, bueno, como dijo Fernando, hoy tenemos un tema muy interesante para empezar en la gestión 2022. Es un tema que consideramos es de interés general ahora que estamos dándole mucho más interés al tema verde. Y hoy el tema que vamos a ver se trata de la producción de hidrógeno y amoníaco verde en Bolivia. Ya con carácter previo, el ingeniero Sanier en una oportunidad nos había dado una muy buena ilustración de este tema. Y este tema aterriza un poco más yendo a un proyecto que se tiene en el país, que es el proyecto Pachacanchay. El que nos va a honrar con la exposición es un profesional experto en el tema. Él es el ingeniero Juan Pablo Calderón Claure, es un experto que tiene 20 años de experiencia en el tema energético. Él de formación es ingeniero de producción por la Universidad Privada Boliviana. Ha hecho un máster en gas y electricidad en España y una graduación, posgraduación en administración y gestión financiera en la Universidad de Chile. En cuanto a su carrera, digamos, laboral, es presidente hoy de la productora H2 Bolivia, ha sido gerente de desarrollo de negocios de gas y electricidad y ha sido gerente de la empresa ON Capital SRL. Bueno, dicho eso, vamos a dar paso al ingeniero Calderón. Está programada su exposición entre 45 minutos a 1 hora. Creo que es un tema muy interesante y bueno, le cedemos la palabra, ingeniero. Todos pongamos los micrófonos en silencio y terminada la exposición del ingeniero, todas las preguntas que tengan para hacerlas se las va a hacer directamente a través de levantando la mano y haciendo la exposición. Adelante, ingeniero Calderón, y muchas gracias por estar con la Cámara Boliviana de Electricidad. Muchas gracias a ustedes, ingeniero. Empiezo dando unos disclaimers.
nada, y agradecimientos antes que nada a toda la cámara, a la gente que se está conectando. Hay interés por este tema últimamente, no solo de los especialistas en energía, sino por la gente en general, porque tiene mucho que ver con el medio ambiente y todos estamos bastante motivados por eso, ¿no? En ese sentido, mis agradecimientos a todos. Voy a intentar hacerlo rápido, por favor entiendan, es bastante difícil hacerlo hablando de este tema que es muy nuevo, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, y que ahora es el boom en cuanto a energía verde. Es difícil hacer eso con términos simples, intentaré hacerlo. La dificultad de eso es porque somos generalmente o tenemos mucha dificultad muchas veces por ver el futuro, ¿ya? Y el futuro que les voy a mostrar o intentar mostrarle en cuanto a la gestión energética es bastante complejo. En ese sentido, yo creo que antes de empezar, tengo que mencionar que así que como es difícil ver el futuro, mucho más difícil es apostar por él. Y en ese sentido, debo resaltar el apoyo y la apuesta que ha dado el pueblo de Oruro en cuanto al desarrollo de este proyecto, liderado por el gobernador Johnny Bedia, y también por todo el soporte y visión y congruencia que hay en ese sentido por el Ministerio de Energías y Altas Tecnologías a la cabeza del ingeniero Álvaro Arnés. Esto lo menciono porque es difícil. Ustedes van a ver que hay que sacarse un chip y meterse otro como para poder visualizar muchas cosas. Vamos a hablar de escalas un poco extrañas. Vamos a hablar de unidades que no las utilizamos generalmente. Y bueno, intentaré en ese sentido hacerlo fácil. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Bueno, lo que les voy a comentar ahora es un pantallazo rápido de lo que es el mundo en la energía primaria, las tendencias que hay, cómo esa situación ahora se puede plasmar en nuestra realidad en Bolivia, cuál es el efecto de eso, que es básicamente una propuesta que se ha hecho en base a esa visión, que ha sido presentada como sustitución con el gas natural. Y posteriormente les voy a mostrar a grandes rasgos lo que es el proyecto, que es la piedra angular de esa propuesta y que va alineada con esa relación. Voy a intentar, y me gustaría que todos ustedes también hagan lo mismo, intenten seguirme en ese sentido, dando principios, y de ahí los voy a extrapolar o pretender extrapolarlo, o por el otro lado, ver conceptos generales y que de ahí extraigamos algunos datos para quedarnos, porque viendo el panorama mundial en ese sentido, va a ser más fácil entender qué oportunidad tenemos en Bolivia. ¿Ya? Antes que nada, como vamos a hablar de amoníaco e hidrógeno verde, tengo que explicar qué es eso, porque hay una serie de productos en el mercado de distintos colores, como nos presentó el ingeniero Sanier en su última presentación sobre el hidrógeno, distintos colores, yendo desde gris, marrón, celeste y otros, hasta llegar al verde, que si bien todos tienen una estructura molecular idéntica, son productos totalmente distintos y así lo reconoce el mercado por su perspectiva en los precios, su desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar ahora es sobre el amoníaco, que se va a producir de la siguiente manera. Para producir amoníaco necesitamos producir primeramente hidrógeno.
Y ese hidrógeno, si es que queremos que sea verde, debe tener una fuente renovable muy grande, y ahí les hablo sobre las escalas, cambiemos el chip, para poder producirlo. Producirlo en un proceso de electrólisis, que es una tecnología totalmente antigua, conocida, pero que últimamente ha ganado mucha coherencia económica, a pesar de los elevados precios que puede tener. La idea es pasar por este proceso y al añadir agua como materia prima para la producción, el agua, que es H2O, vamos a descomponer el hidrógeno del oxígeno teniendo un subproducto que sea oxígeno, que por cierto, su producto en volúmenes muy grandes, ya sabemos todos la necesidad del oxígeno en la época de la pandemia. Posteriormente, una vez obtenido el hidrógeno verde, si lo que deseamos es transportarlo de un lugar a otro con unas determinadas características, de presión y temperatura, la opción de introducir el nitrógeno que venga del aire, pues está presente en un proceso Haber-Bosch para procesar el amoníaco. Este amoníaco puede ser fácilmente transportable hasta mercados finales para su consumo en dos opciones: descomponerlo nuevamente por el hidrógeno, que ese es un camino que se ha visto al principio y que ahora no está siendo muy explotado, y otro, consumirlo directamente como amoníaco verde. El proyecto o la cadena en estos proyectos consiste básicamente en eso, y nosotros en el proyecto específicamente lo que vamos a ver es realizar toda esta cadena, tomando además un pequeño flujo de hidrógeno en este punto para el propio consumo. Entonces, más o menos lo que vemos en el mercado mundial es lo siguiente. Hay, en términos de energía primaria y consumo de energía primaria, vemos que el futuro es bastante exigente en términos de energía, ya que en los países no OCDE va a haber un muy grande crecimiento en proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía de consumo de energía, siendo la parte de los renovables muy relevante. Va a tomar tanta relevancia que va a quitar participación al petróleo, al gas natural y al carbón, que son fuentes bastante contaminantes. Viendo este futuro en cuanto a consumo de energía y consumo de energía renovable, surge la pregunta bastante lógica en este mundillo, que es cómo almacenamos esa energía y cómo la transportamos. Y ahí es donde surge el hidrógeno como una alternativa bastante buena, donde vemos que la proyección de consumo de hidrógeno se va a disparar exponencialmente, debido precisamente a estos grandes consumos de energía renovable. Como les decía, consecuencia de esto, también tendremos que un crecimiento exponencial en cuanto al consumo de amoníaco. Actualmente el amoníaco y el hidrógeno que se consumen en el mercado son básicamente gris, es decir, que viene de la fuente del gas y que no es amigable con el medio ambiente. La idea es que los objetivos de reducción de emisiones de carbono pues nos permitan utilizar fuentes más renovables. En ese sentido, la relevancia del amoníaco y del hidrógeno verde para el futuro se ha disparado. Y no es que sea el proyecto en Bolivia, sino que a nivel mundial vemos que en el último año han surgido proyectos a lo largo de todo el mundo. Lo que al principio en el 2020, en plena pandemia, empezó con muy pocos países, y voy a tomar como ejemplo Chile y Australia,
siendo muy pioneros en este sentido. Un año después tenemos alrededor de 32 entidades que están repartidas en proyectos a lo largo del mundo, desarrollando este tipo de proyectos muy, muy grandes. Perdón, está muy sensible mi ratón. Siendo ese el panorama, hemos visto también que a nivel Estado, los estados han tomado compromisos para sus reducciones de carbono y han visto que si es que esta energía, esta almacenada va a costar o va a tener niveles no competitivos, han ajustado distintos mecanismos como el intercambio de créditos de carbono o incentivos monetarios. En ese sentido, vemos que principalmente la Unión Europea pues, está invirtiendo bastante en esto. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y quería resaltarlo, que me da pie al siguiente paso, es Chile. Chile, que liderará en el futuro la producción de hidrógeno y amoníaco verde, no está en los niveles de subvención que han adoptado distintos países. Y bueno, hay distintos motivos para ello, pero lo que me gusta sobre este análisis es que hay manera de ser competitivo bajo las mismas variables si es que tienes una variable en la mano, que es la eficiencia. En el caso de Chile, los fuertes vientos y constantes vientos en el sur de Chile representan una elevada ventaja respecto a otros países. Desde mi perspectiva, eso es un punto que lo han sabido aprovechar muy a tiempo y muy adecuadamente. Lo mismo pasa con Australia, donde hay una radiación solar muy importante, o con el Reino Unido, donde el viento también es bastante predominante. Pero el punto en todo esto está en que la manera de cómo liderar a todos estos proyectos y en el futuro la producción de amoníaco e hidrógeno verde viene de la mano de una característica que distinga a ese proyecto en específico. En el caso de Bolivia, esa característica está relacionada con el sol. Lo hablaremos posteriormente. Mientras tanto, vemos, lo voy a tomar como ejemplo rápidamente, qué es lo que planifican en Chile. Ha habido un estudio muy interesante hace ya bastante tiempo, un par de años, realizado por McKinsey, en el que suelto un dato muy llamativo en ese sentido. Este mercado de hidrógeno y amoníaco verde en el vecino país va a tomar una relevancia muy importante dentro de la estructura de su economía. Hacen similitudes con la minería, va a ser tan grande como la minería en ese país. Y, por ejemplo, podemos ver que en el 2035 ya se prevé que gracias a las exportaciones y al mercado interno, al consumo, se van a generar 16.000 millones de dólares en esta área. Es un número que a mí me gusta considerarlo porque llama mucho al recuerdo a los años de bonanza de exportación de gas en Bolivia. Perdón. Y es bueno ver que va a haber una nueva variable en la economía de un país que va a tomar tanta relevancia. Lo mismo podemos hacer, en nuestra opinión, en Bolivia, gracias a esa ventaja comparativa. Vamos a ver que en el mundo este consumo de hidrógeno que les decía que crecerá exponencialmente. Actualmente estamos hablando de alrededor de 178 millones de toneladas en forma de amoníaco que se consumen, o esta cantidad en forma de hidrógeno. En el futuro, la mayor parte va a ser verde. El hidrógeno azul
va a tomar también relevancia, pero económicamente vemos que incluso va a ser mayor la porción de verde en el mundo y que la porción de gris irá decreciendo. Y aquí empiezo a hablar sobre las escalas. Un ejemplo interesante, como les decía, es el caso de Chile, que hace tiempo ya anunció un proyecto muy importante en el sur de Chile, el proyecto Magallanes, que para ese proyecto, que lo voy a tomar como una referencia para irnos arriba y abajo, están hablando de una capacidad instalada eólica renovable de 8 gigawatts para alimentar un electrolizador. 8 gigas es más del doble de la capacidad instalada de Bolivia. Si no me equivoco, es 3.5, de las cuales 1.6, 1.7 las utilizamos diariamente. La escala es bastante interesante, pero si es que ponemos todo esto en perspectiva, vemos que hay proyectos en el mundo de 67 gigas solo para un proyecto. Y de ahí tenemos una diversidad de opciones, cada uno con sus características y con sus ventajas, y donde nosotros creemos que nos podemos acomodar fácilmente dada esa ventaja comparativa que tenemos. Y para explicarles eso, lo que voy a hacer es tomar como ejemplo otro proyecto en Chile, que me ha gustado por las similitudes que puede tener. Estos son datos de Wood Mackenzie, proporcionan datos del mercado, y en este vemos que a lo largo del tiempo, lógicamente, yo no soy muy partícipe de mostrar unos resultados gráficamente como lo están haciendo acá, porque creo que hay distintos datos que se están cruzando, que no necesariamente es fácil de entender, pero lo que sí podemos concluir es que actualmente ese proyecto podría, con características similares, podría producir en un rango que esté de hasta los $9 por kilogramo como leverage cost of hydrogen en ese proyecto. En el futuro se prevé, con nueva reducción de precios en la tecnología, especialmente en los electrolizadores, con juego en los precios y en los factores de carga, se prevé que pueda hacerse más eficiente e incluso alcanzar un valor de menos de $2 por kilogramo. ¿Ya? Tomemos esas referencias que son interesantes para nuestras comparaciones, con fines comparativos. Media de unos $5 por kilogramo de hidrógeno. Si es que este hidrógeno fuese luego transformado en amoníaco, estaríamos hablando de un amoníaco que, para tomar una referencia, un hidrógeno de 3.1 puede fácilmente crear un amoníaco de entre $600 y $700 por tonelada. Entonces, teniendo esos datos en cuenta, nosotros hemos realizado nuestros propios estudios sobre el proyecto, que luego ya lo describiré, y la primera conclusión es nosotros podemos hacerlo muy bien. Cuando digo nosotros, es Bolivia en el altiplano, especialmente en la zona de Oruro. Y lo podemos hacer tan bien que podemos estar en el top 3 del ranking mundial en cuanto a precios. Nuestros rangos en estudios proporcionan una media de $3.2 aproximadamente y, lógicamente, la ampliación en el futuro, la reducción en el futuro, podría permitirnos que lleguemos a precios que estén oscilando en el dólar en el 2032-35. Es interesante ver esto porque con esto podemos concluir que, primero, podemos consumir ese hidrógeno a un precio interesante en el futuro,
y posteriormente, además, producir un amoníaco que sea competitivo con los precios de amoníaco actuales que vemos, que están alrededor de los $910. Lógicamente, el precio del gas se ha disparado. Actualmente en Europa estamos hablando de unos $29-30 por millón de BTU. Nuestras exportaciones tienen una media de $6.6-7 por millón de BTU y el consumo interno para la industria es de 1.7. Estamos hablando que podemos ser bastante competitivos en ambas áreas y que el futuro en eso nos puede permitir meternos en un mercado que va a ser creado por olas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Así como hay olas en la pandemia en las que debemos evitar meternos, en este tipo de mercados es lo contrario. Existirán olas en las cuales nosotros necesitamos subirnos a ella y surfear en los siguientes años. Estas olas van a ser contractuales, quiere decir que la demanda que vaya exigiendo a nivel mundial va a ser satisfecha con bloques de contratos que una vez se satisfaga, porque no son números exactos, sino son bloques, pasará un periodo de tiempo hasta que el mundo vuelva a necesitar nuevamente. En el caso del LNG, por ejemplo, área en la que he trabajado durante años, esas olas están en unos 5 años o menos, ¿no? En esto va a pasar algo similar, pero mi mensaje en esto es, si queremos meternos en el mercado con un producto bastante eficiente a nivel mundial, es puramente recomendable hacerlo en la primera ola, porque en el futuro, pues las situaciones pueden ser, o las condiciones pueden ser distintas. Ahora lo vamos a trasladar eso a nuestro país. No me voy a explayar mucho en eso. Nosotros sabemos, todos sabemos que nuestro gas está declinando y que el consumo interno que tenemos más las exportaciones a Argentina y Brasil, pues hacen un volumen muy elevado y tal vez, no tal vez, sino superior a la producción actual y a la previsión de consumo o de producción que hay en el futuro. Este punto lo quiero resaltar desde el punto de vista constructivo, porque cada vez que muestro este tipo de proyección realizada sobre nuestra producción de gas, como profesional en el área, mucha gente se sorprende. Nos vamos a quedar sin gas. Lo que pienso en ese sentido es, me sorprende que se sorprendan que esa sea la situación de Bolivia. Y esto porque es un recurso no renovable, finito, y que todo país que está produciendo gas o petróleo o carbón o cualquier otra cosa, eventualmente va a llegar a este punto. Por lo tanto, yo creo que es bueno mirar con perspectiva esa situación y decir, dado que ese punto va a llegar en un momento determinado, dependerá si tenemos un poco de suerte en la exploración, si gestionamos bien los contratos, el consumo, el autoconsumo. De todas maneras, necesitamos plantear una solución que tenga otro espíritu por detrás, no aquel renovable finito, no renovable finito, sino tal vez una estructura renovable y que nos permita pensar en mucho tiempo. En ese sentido es precisamente donde encaja el hidrógeno en Bolivia. Y para ello hemos realizado una propuesta. Una propuesta que fue presentada como reducción a la dependencia del gas a partir del 2035. En realidad vemos un rango de tiempo entre el 30 y el 35 para cuando podamos, al igual que el gráfico que les mostré en el caso de Chile, reducir el precio de nuestro hidrógeno a producir y se pueda sustituir al gas natural.
Hay una serie de pasos que no voy a detallar demasiado en esta presentación por cuestión de tiempo, pero que básicamente es aprovechar esa ventaja de radiación solar que tenemos. Posteriormente les mostraré algunos números al respecto. Hacer ciertas modificaciones a los procesos regulatorios que tenemos de tal manera que podamos ser más eficientes en el uso de nuestra energía. En otras palabras, utilizar la energía renovable en Bolivia para poder producir un producto que se pueda vender o autoconsumir a un precio mayor que aquel que le está brindando el precio marginal en el sistema interconectado. Y para eso simplemente hay que priorizar y después compensar aquella demanda que tenemos en Bolivia. Esto lo vamos a poder hacer introduciendo el hidrógeno y empezar a sustituir poco a poco el gas natural que es consumido en nuestro país. Y ahí hay que resaltar que la mayor parte del gas natural que está siendo consumida en nuestro país está siendo consumido en centrales termoeléctricas, donde son muy eficientes. Ahí tenemos las turbinas maravillosas de Siemens, que tienen una eficiencia muy alta, estamos hablando de un 60%, y podemos sustituir un porcentaje. Actualmente en ese tipo de turbinas se puede sustituir hasta el 70% del consumo de gas con hidrógeno. Lógicamente lo podemos ir haciendo eso gradual y de esa manera reducir nuestro consumo interno poco a poco. La idea es que una vez podamos empezar a producir, crezcamos y añadamos otra planta a esa planta original, porque tenemos la ventaja de la escalabilidad en Bolivia, a diferencia de otros países que están jugando a este juego del hidrógeno y el amoníaco verde. Lo bueno es que ese crecimiento va a crear consigo, además, un crecimiento en la industria. Podemos estar hablando de incluso la propia demanda de baterías por este tipo de proyectos. Va a haber servicios, van a haber mantenimientos, etcétera, etcétera, que pueden crecer de la mano del crecimiento de este producto. Cuando agarremos la ola al principio, vamos a poder ser capaces de exportar ese producto a un precio caro, que no tendría sentido económico hacerlo al mismo precio en el mercado interno, pero que tomaremos un consumo interno y otro para la exportación. Ir sustituyendo el gas natural de esa manera y hacer todo esto en una simbiosis entre público y privado, que posteriormente lo vamos a ir comentando. Entonces, para cumplir todo o para realizar todo este plan de acción, lo que hemos hecho es estructurar un proyecto. Se llama Pachacanchay. Está, como les decía, desarrollándose en Oruro, donde el gobierno autónomo de Oruro está a la cabeza y está proporcionando las facilidades para poder desarrollar esto y otros proyectos que hemos visto en ese departamento. Por otro lado, la idea es que podamos realizar este tipo de proyectos con la empresa privada. Aquí anoto también a la empresa Gas y Electricidad, empresa a la que también represento, pero lo interesante de esto es que en términos de escala, si recordamos esos 8 gigas, 32 gigas y todos esos volúmenes, vemos que es posible que integremos a muchas participaciones privadas para poder ingresar en este negocio del hidrógeno verde. Todo este proyecto ha sido además analizado con empresas internacionales. Hemos realizado estudios de ingeniería, distintos estudios de energía, y ahora estamos empezando además la fase del pre-FEED y FEED, Front-End Engineering Design,
con empresas, dos de las empresas del top 3 de empresas que están involucradas a nivel mundial en este tipo de proyectos, incluyendo a Siemens Energy. Además, estamos estructurando esto mediante la colaboración también de Goldman Sachs como estructurador y agente financiero para el proyecto. La ventaja que les comentaba todo el tiempo es que tenemos una radiación solar muy elevada, la más elevada en el mundo en términos de eficiencia de producción solar, de energía solar en este lugar. Y lo interesante es que esos números se disparan. Estamos hablando que una planta normal en España o en Australia puede generar a través de un ratio de unos 1.600, 1.700 kilovatios hora por kilovatio pico que se instale, cuando nosotros vemos que podemos llegar hasta los 3.000 fácilmente. Esa diferencia nos va a permitir lograr reducir los costes y producir un hidrógeno que sea competitivo a nivel mundial. Y todos esos proyectos que hemos visto en el mapa a través del mundo van a empezar a competir contra lo que es esencial en realidad en un proyecto a nivel mundial, que tenga las características necesarias, únicas, como por ejemplo el viento en el sur de Chile, que lo diferencie. En nuestro caso es este. Vemos además que es posible reducir los costes y ser aún más eficientes si jugamos con baterías y con hidráulica. ¿Ya? El proyecto base o el caso base de este proyecto prevé que montemos una planta solar con capacidad de almacenaje que nos permita operar también en la noche. Pero como el almacenamiento de energía actualmente, en unos 5 años va a cambiar eso, es relativamente caro, es también posible hacerlo a través de un sistema inteligente de asignación de energía renovable durante la noche. ¿Por qué digo inteligente? Y no me refiero únicamente a lo normal que vemos en el mercado con el sistema del precio marginal. Muchos estarán familiarizados con esta gráfica. Le he hecho modificaciones conceptuales simplemente para poder comentarla. Y para los que no estén relacionados con eso, les explico un poco. Esta es la demanda de Bolivia. ¿Ya? Hablábamos de unos 1.500, 1.600. Este es un día al azar. Cuando tenemos una capacidad de unos 3.5 gigas. ¿Ya? Esta demanda está siendo satisfecha por un poquito de energía solar, que esta es una curva característica, sale y entra el sol, luego por hidráulica y después por gas. La suma de todo esto nos dará satisfacerá la demanda y además lo hará a un determinado precio marginal. Este cambio en eficiencia al cual me refiero, si es que deseamos optimizar los precios de la producción del hidrógeno, no el caso base, tiene este concepto. Es posible disparar en realidad la instalación de energía renovable solar durante el día. Esto es conceptual, puede ser muchas veces más alto, y utilizar parte de esa capacidad instalada para aprovechar y garantizar una cierta capacidad durante el pico en la noche con baterías. Si es que hacemos eso y podemos proporcionar al sistema una fuente renovable más potente dentro de nuestra matriz, lo que vamos a poder hacer es reducir las necesidades de gas y de hidro con las que tenemos. Y hacer esto, no me meto mucho en los números, pero hemos visto que es posible traer beneficios
en una relación 1:10 o 1:3, dependiendo del precio que consideremos. Me explico. Decíamos que el precio real, digamos, el costo de oportunidad del gas será el precio de exportación, que lo podemos tomar en unos 6, 7 dólares por millón de BTU, cuando el precio interno del consumo está, dependiendo de la generación, 1.3, 1.4, 1.7, es muy bajo. Si es que nosotros consideramos ese precio de gas local y garantizamos cierta parte de la noche en autoconsumo para poder liberar hidráulica y utilizarla en distintos horarios en la producción de amoníaco, veremos que recibiremos 10 veces más beneficios económicos al producir ese amoníaco que al consumir ese gas a ese determinado precio. La relación, por supuesto, cambia si es que consideramos el precio de exportación. La idea aquí básicamente es busquemos ser eficientes en el uso de nuestras fuentes renovables, no solo considerando el precio marginal, sino el uso de las fuentes renovables en la producción, ya sea de electricidad o de electricidad e hidrógeno o amoníaco. Viendo todo esto, nos vamos hacia el proyecto. Se ha realizado un análisis por distintos lugares en el departamento de Oruro. Está bajo análisis, bajo tratamiento, una extensión de más de 6,000 hectáreas dedicadas para este proyecto. La primera etapa de este proyecto demandará aproximadamente unas 1,000 hectáreas. Ya preveemos una ampliación de al menos 5 veces el tamaño de esta primera planta para ello. La idea es que una vez producido este amoníaco, este hidrógeno y este amoníaco, el exportable, el líquido fácilmente transportable, puede ser enviado vía tubo hasta la costa, donde podamos después utilizar la red del mercado actual en el mundo, que ya es antigua y muy utilizada en cuanto a amoníaco, y exportar a distintos lugares del mundo donde puedan pagar los precios que se obtienen muy eficientemente en este lugar. La idea es que el otro flujo, el flujo de hidrógeno que se produzca, sea transformado a amoníaco o también nos sirva para el autoconsumo, aquel autoconsumo que les había comentado en los ciclos combinados y posteriormente en la red en general, porque podemos mezclar el hidrógeno que se produzca en la red de gas que tenemos en ciertos porcentajes. Serán pequeños al principio, pero a medida que vayamos adecuando los puntos de consumo, podemos incrementar y poco a poco ir sustituyendo el gas que se consuma. Hablábamos de hasta 70% que se puede sustituir en las turbinas actuales que tenemos. Entonces, nosotros hemos hecho unos estudios básicamente en 2 rangos. Uno, en el que nos basemos en todo el proyecto en generación solar, pura y dura, con baterías, y otra, en otro extremo, donde utilicemos generación solar más baterías, más algo de hidro para buscar esta eficiencia que comenté. La idea es que, bueno, hemos realizado distintos escenarios donde producimos en los electrolizadores que vemos que una primera capacidad adecuada se han cuantificado en un electrolizador de 420 megavatios más 50, luego explico eso, con una determinada potencia instalada que llega
en este caso a los 1.5 gigawatts necesarios para alimentar a este electrolizador. La idea es que posteriormente produzcamos hidrógeno como producto de la electrólisis, que un flujo determinado se vaya al autoconsumo. De ahí vienen los 50 watts adicionales en el electrolizador que pueden obtener un precio aún menor del precio medio que podemos obtener en esto, y luego procesar aproximadamente 0.4 millones de toneladas de de amoníaco verde para comercializarlas. Un subproducto de esto muy interesante es el oxígeno. Se prevé una producción de 70 toneladas día como subproducto en este proceso de oxígeno, y además agua potable que será necesario coordinar para poder aprovechar el autoconsumo por la zona en pueblos que estén distribuidos alrededor de la planta. El consumo o la producción de oxígeno será aproximadamente el doble de lo que estamos demandando actualmente en Bolivia durante la pandemia. Hemos terminado estos estudios y actualmente estamos empezando los siguientes pasos, y nosotros hemos, al mismo tiempo en el que estamos ya hablando de comercialización de estos productos en distintos mercados, y vemos que es posible que podamos tomar una decisión final de inversión en 18 meses, lo cual significa que podemos producir como país en el 2024-25 ya hidrógeno verde y amoníaco. Los beneficios para el país que hemos calculado pues son muchos, porque estamos hablando de inversiones que son superiores en todos los casos que hemos, bueno, no en todos, pero en los casos que hemos ido analizando, superiores a los 1.700 millones de dólares por fase. Hablábamos que podemos ampliar esto muchas veces. Inversiones que el país necesita ahora, tanto viniendo de privados y de extranjeros, necesitamos flujo de capital. También se prevé que se produzcan nuevos impuestos que estén bordeando el 1.8 billones de dólares adicionales a las arcas del Estado, aportando así, por supuesto, a la reactivación de nuestra economía. Habrán nuevos servicios, habrá toda una economía que gire alrededor de esto. Además que prevemos que por fase podemos añadir 10,000 nuevos empleos en Oruro. Es muy interesante, ya que es precisamente lo que necesitamos en esa zona del país. Cada planta, este término es un poco complicado porque si hablamos en términos de energía, luego hay que traducirlo a esa energía a una cierta eficiencia, pero es posible que cada planta de estas sustituyan 0.3, 0.4 TCFs de gas. Y poco a poco podemos ir cambiando nuestra matriz. Como les dije al principio, este es un proyecto que lo estamos desarrollando en Oruro, que está siendo bastante soportado por el gobierno de ese departamento. Ha sido presentado a la presidencia y soportado por ello, y también al ministerio, con quienes visualizan ese cambio y las necesidades que hay en el país para poder solucionar el problema del gas y añadir los elementos de energía renovable en nuestro país. Y la propuesta que hemos realizado en esta propuesta de reducción de la dependencia del gas natural tiene un elemento muy interesante que intentaré explicarlo con esta gráfica.
Hace unos días escuchábamos al ministro de Desarrollo Productivo, ministro Huanca, sobre la necesidad y sobre el deseo de poder coordinar adecuadamente a las empresas públicas con las privadas, y es algo que vemos que es posible hacerlo y estamos tomando como un buen ejemplo de ello a este proyecto. La idea es que, perdonen, de nuevo, el mouse muy sensible, la idea es que dado que podemos o tenemos la capacidad de ampliar muchas veces esta producción, pero que para hacerlo en realidad, y les hablaba al principio, que esta área de la energía es bastante nueva, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, la idea es que vayamos adquiriendo ese conocimiento sobre la producción de hidrógeno y amoníaco verde, y lo hagamos por fases, de tal manera que podamos desarrollar una primera fase que venga o que se base en la participación privada y que podamos coordinar con las entidades y el soporte público que lo estamos recibiendo para poder desarrollarlo. De tal manera de que a medida que vayamos expandiendo en capacidad de estas plantas, vayamos además expandiendo la participación del Estado, llegando a un cierto equilibrio con la participación privada, que es la que al principio proporcionará todo el conocimiento y las inversiones. Entraremos en esa ola del contractual que les hablaba al principio, y a partir de ahí empecemos a mover de una manera sostenible este negocio del hidrógeno y el amoníaco verde. Muy rápido, espero haberles proporcionado una idea más o menos clara de este proyecto, del impacto que puede haber, y bueno, estoy atento a ver si es que hay cualquier tipo de consultas. Bueno, muchas gracias, ingeniero Calderón. Creo que ha sido muy ilustrativa su presentación en este tema interesante, y como estaba previsto, a continuación vamos a dar la oportunidad de que los asistentes puedan hacer algunas preguntas, si acaso hay interés en ampliar o sacar algunas dudas. Entonces cedemos la palabra, por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta al ingeniero Calderón. Juan Carlos, Ronnie McLean, obviamente aquí veo a los expertos como Ángel Sanier y otros que saben mucho más que yo. Yo entré un poquito tarde a la presentación, pero capté que este es un proyecto en fases de inversión creciente, pero en montos bastante grandes. Me parece súper interesante. Obviamente voy a necesitar un poco de tiempo para digerir todo lo que he escuchado hace un momento, pero me parece muy interesante. ¿Cuánto se piensa que sería la primera fase, digamos, de inversión, entiendo, privada al principio y después crecientemente estatal? A ver, hemos visto al principio un pantallazo de lo que hay ahora, lo que está pasando ahora en el mundo en cuanto a proyectos similares a este. Por ejemplo, mencionamos el proyecto de Chile, en Magallanes, otros en Eastern Europe, que es 5 veces más grande que ese. En realidad la escala puede ser muy grande. Para que tomemos una referencia, el caso inicial que estamos tomando en una primera fase, ya pensando en posibles ampliaciones de tamaños similares,
dado que vemos que podemos comercializar con facilidad tamaños grandes más que pequeños, es más difícil comercializar volúmenes pequeños a nivel internacional que volúmenes ya relevantes en cuanto a energía. Hablamos de una planta que produce 0.4 millones de toneladas y que para ello puede o serán necesarias inversiones de 1.7 billones de dólares. Este tipo de proyectos, o sea, 1.000 millones, ¿no? Este tipo de proyectos tienen necesariamente una estructura project finance en las que la comercialización podrá garantizar las inversiones a medida que éstas vayan en un largo plazo, ¿no? Eso significa que en el mercado financiero, digamos, actual, es totalmente realizable, especialmente dado que actualmente las inversiones en renovables son muy deseadas, ¿no? Ya no quieren invertir en carbón. Lo que se desea es el cambio energético y para ello se ha flexibilizado mucho el tema del financiamiento en este tipo de proyectos y vemos que es totalmente realizable. Es más, que dependiendo de los factores con los que contamos, sería prudente hacerlo mucho más grande y no esperar a las etapas, sino ir directamente a tamaños más grandes porque gozamos de ese principio que nos permite ser competitivos respecto a otros proyectos, que es la radiación solar, que en combinación con la energía renovable durante la noche o el almacenamiento nos permite obtener números muy eficientes y que si es que comparamos esos con otros proyectos a nivel mundial y nos medimos todos con las mismas varas, incluyendo el factor financiero o coste del dinero, tenemos un elemento que nos diferencia. ¿Cómo se transporta esto? ¿Es en forma de gas, gasoducto, es líquido, se liquidifica como el gas? ¿Cómo, en contenedores, en tanques? Depende de qué estado estamos hablando. Todo esto es simplemente energía almacenada, ¿no? El hidrógeno, el amoníaco es solo energía almacenada. En realidad es energía solar almacenada en otra forma. Si exportamos eso, en realidad vamos a estar literalmente exportando el sol, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se transporta? Dependerá de la fase. Si estamos hablando de hidrógeno puro, en el caso de Europa, por ejemplo, la producción va con vistas hasta la fase del hidrógeno porque es posible mezclarlo con la red de gasoductos y consumirlo, que allá hay muchos. Si es que necesitamos o si es que estamos localizados al otro lado del mundo y tenemos que vender los excedentes, y si quisiéramos exportar hidrógeno, necesitaríamos reducir la temperatura. Estamos hablando de gas criogénico, igual que el LNG, que ya es complicado transportar. El LNG es un mercado muy desarrollado y esto también tiene sentido poder hacerlo. Ya hay ejemplos desde Australia hasta Japón, pasando por Singapur en ese sentido, pero no es lo más eficiente. Lo más eficiente es tomar ese hidrógeno gaseoso y complicado de transportarlo y añadirle nitrógeno para que se vuelva un líquido que sea fácilmente transportable en unos barcos que son relativamente normales, los de propano, butano con alguna modificación, y se puede transportar de una manera muy económica a través del mundo. Si es que hablamos de consumo interno, sí estamos hablando de hidrógeno a través de nuestras redes. Gracias, Juan Carlos. Hay una pregunta del señor Abel Varga que tiene que ver con
con la consulta, que es de si tiene, ingeniero Calderón, el CAPEX estimado. Bueno, acabamos de mencionar eso. Estamos hablando de, para hacer una relación, una planta de aproximadamente 0.4 millones de toneladas anuales de producción de amoníaco requiere un CAPEX de 1.7 clase 5 o 4, perdón, de inversiones, de billones de inversiones, 1.700 billones de dólares clase 4. Esa es una configuración para darle un margen de incertidumbre. Bien, ingeniero Siles está levantando la mano, por favor, si puede formular su pregunta. No sé. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Choque. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quiero primeramente felicitar a Juan Pablo Calderón por la presentación que le ha hecho. En un corto tiempo ha intentado mostrar lo más que entiendo así, se está realizando, se ha realizado hasta el momento en lo que es el hidrógeno verde como iniciativa acá en Bolivia. Yo creo que Bolivia está a puertas de enfrentarse a grandes desafíos que la humanidad propiamente para sobrevivir y para subsistir los está desarrollando. Se han dicho muchas cosas ciertas acá en la presentación que Juan Pablo presentó, pero también hay grandes desafíos, ¿no? Como por ejemplo las inversiones en los proyectos van a ser muy altísimas. Ahí tiene que entrar una estrategia, ¿no es cierto?, de partnerships con empresas, con tecnólogos, con IPCistas, es decir, modelos similares para no descubrir la pólvora que a nivel global, en la industria petroquímica, por ejemplo, se nos ha ido desarrollando, ¿no? ¿No es cierto?, hace más de 20 años. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que aplicar la filosofía como bolivianos del conocimiento global y la aplicación local. Hoy día se está bombardeando muchísimo con informaciones que están desarrollando ejercicios millonarios, imagínense, de mandar hidrógeno, ¿no es cierto?, de Japón a Australia, a un costo de 350 millones de dólares para demostrar solamente que técnicamente no es lo más recomendable, sino llevarlo en la forma de líquido como el amoníaco. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros tenemos que ir capturando esas cosas. Digo nosotros como profesional boliviano que estoy involucrado en el tema energético acá en nuestro país, donde vemos y escuchamos situaciones que países vecinos ya las están desarrollando, como Chile, que ha avanzado bastante, Brasil, Colombia, Perú, México, hoy día han creado sus asociaciones de hidrógeno. Entonces yo creo que, acotando a lo que Juan Pablo ha expuesto, yo creo que estamos primero es ponderable ese avance que se está haciendo, que nos falta muchísimo para avanzar, madurar modelos, madurar conceptos hasta geoeconómicos y geopolíticos que va a incidir la entrada de un concepto de hidrógeno verde a nivel global, definitivamente tiene que emanar de políticas de Estado, donde hay un compromiso y una voluntad política, ¿no es cierto?, de los gobiernos o quienes manejan el Estado, la nave del Estado, de poder realmente dar esa línea visionaria para que se desarrolle. Los técnicos, los ingenieros estamos acá presentes, como siempre, para apoyar y hacer nuestro trabajo que es esencialmente técnico, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de la ingeniería financiera y de costos de inversión, de operación, etcétera, etcétera, pero es importante entender lo que hoy día está sucediendo. $7 cuesta el kilo hoy día, ¿no?, de hidrógeno verde. El 2030 se estima que va a costar $2 y algo, creo, si no estoy bien con los datos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy hay un cierto escepticismo que yo he ido capturando de los colegas acá en Bolivia, donde dicen, no, eso todavía hay que esperar. Claro, pero no esperemos de sentados. Esperemos haciendo algo como lo que Juan Pablo ha expuesto, que ya es un paso y creo que vale la pena apoyar con ideas para que eso vaya generando una robustez como país y llegue a un punto donde se tome la decisión estratégica de Estado de poder invertir y dar esa línea, ese avance en lo que tenemos. Lo que ha comentado Juan Pablo, les digo, en la experiencia mía en proyectos energéticos, petroquímicos, definitivamente hay mucho, mucho por conversar, desde la inversión, desde las ingenierías, etcétera, y las tecnologías.
hoy día. Sin embargo, yo creo que estamos empezando a abordar un tema muy importante y creo que es el momento más oportuno que los profesionales bolivianos, a través de los gremios y la sociedad civil organizada, debemos fusionar. Acá no solo entran ingenieros energéticos, aquí entran financieros, ambientalistas, abogados, etcétera, etcétera, economistas, el área que ustedes quieran conversar. Estos son proyectos de gran envergadura y creo yo que definitivamente va a ayudar mucho al país siempre y cuando orientemos una visión estratégica de Estado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, ingeniero, y está muy acertado con eso. Le comento un poco que lo bueno es que lo vamos a dividir en dos, ¿ya? Primero, la parte internacional. En la parte internacional hay también de todo, ¿no? Han saltado muchos proyectos a nivel mundial que unos tienen sentido y otros no, como todo, ¿no? Como cualquier área de desarrollo. Los que no tienen mucho sentido llegan a precios que, haciendo los números, no hay ese elemento competitivo que mencionas, ¿no? El caso de Australia mandando por barco el hidrógeno hasta Japón, económicamente, lógicamente, esa transacción puntual no tiene sentido económico, pero sí abre todo un mundo de comercialización de hidrógeno que algunos países optarán por ir por esa vía, otros por la vía del amoníaco. Por un lado. Luego, a nivel mundial también hay mucha desinformación o tal vez mucha información, tanto que no podemos procesarla adecuadamente y que no podemos ubicarnos haciendo un zoom out, buscando un panorama de toda esa información, porque es difícil, nos ahoga la información. Ahora, vamos al segundo punto, que es la parte en Bolivia. Intentando mezclarla con la primera. Ya llevamos trabajando bastante tiempo en esto y no estamos solos. A mí personalmente, de manera profesional, me ha satisfecho mucho el poder ver que no somos los únicos. Comentaba también al Viceministerio de Energía que tienen una visión muy amplia y muy clara sobre cómo está ese futuro en el mundo y cómo podemos traerlo aquí a Bolivia. He hablado también con distintas empresas públicas, privadas, y me ha sorprendido honestamente encontrar ese alineamiento que estás mencionando en la que, oye, es algo que podemos desarrollarlo, que es viable, que otros países lo están haciendo, hagámoslo nosotros. Mejor si es que tenemos un elemento que nos pueda diferenciar. En ese sentido, creo que estamos mucho más avanzados de lo que creemos. El chiste está en continuar constantemente los pasos y desarrollar este proyecto que en estructura, yéndome a la primera parte de tu comentario, coincido que es complejo. Pero no es nada del otro mundo. He llevado 16 años trabajando en proyectos multinacionales de gas natural licuado, que en estructura financiera son similares dado por el tamaño. Estamos hablando que es muy fácil financiar todas estas inversiones vendiendo a futuro el producto internacionalmente y que sea esa venta a futuro a la que garantiza la inversión a un coste financiero bajo, relativamente bajo, porque estamos hablando de financiamiento en área verde, y poder así desarrollarlo. ¿Que requiere inversiones? Sí, por supuesto, pero para eso tenemos precisamente esta estructura que combina a la parte privada con la parte pública. Y yo creo que es precisamente el momento en el cual hacer esa combinación y trabajar coordinadamente para poder realizarlas. Hay capacidad económica en el país, privada, hay interés privado internacional por
traer inversiones a este tipo de desarrollos. Por lo tanto, lo único que en realidad necesitamos es marchar todos a un lado, ¿no? No dispersarnos en muchas cosas, sino avanzar, porque es relativamente, es viable estructurar esto, pero es importante que lo hagamos muy rápidamente por la cuestión de las olas contractuales y de meternos competitivamente en el mercado al cual creo que podemos llegar con precios muy competitivos. Jorge, si me permites. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Juan Pablo por su interesantísima exposición. El proyecto que está trabajando de realizarse es un proyecto realmente que puede cambiar la historia económica de Bolivia. Hace algunos años se planteaba una nueva perspectiva con el gas, y el gas ha representado, mal que nos pese, unos 50.000, 60.000 millones de dólares como renta petrolera con la cual se ha beneficiado el país. El plantear un proyecto de esta naturaleza puede ser una cosa enteramente similar, y me alegro y te felicito, Juan Pablo, de que estés promoviendo esto con lo difícil que es hacer este tipo de cosas en nuestro país. Por detrás se nota que hay una gran ingeniería, por detrás se nota que hay una gran experiencia, que hay gente comprometida en la eventual financiación. Hemos conversado en otras oportunidades sobre tu mismo proyecto, y lo interesante es saber que hay potenciales compradores, porque al final del día son quienes hacen viable un proyecto de esta naturaleza. Para mí simplemente está la gran cuestión o el gran cuestionamiento. Tú mismo nos comentabas que has estado trabajando en el pasado en proyectos de LNG, y tú ibas a comenzar trabajando en el proyecto LNG Bolivia y terminaste trabajando en el proyecto LNG Perú, y después te has pasado a LNG Trinidad y Tobago, etcétera, etcétera, porque infelizmente, y no voy a entrar a analizar por qué no se hizo el proyecto LNG Bolivia, pero ahí viene sí la pregunta. Era un proyecto bien pensado, tenía todas las bondades como para ser una realidad y como para generar excedentes para el país, al igual que el proyecto que estás presentando. ¿No tienes temor, Juan Pablo, de que esa trágica historia de que las cosas buenas a veces no se pueden plasmar, no te asusta un poco? Ángel, antes que nada, gracias, porque sé que representas también mucho de la experiencia en Bolivia sobre el sector energético. Y es satisfactorio escuchar que ves con buenos ojos esto. No, la verdad es que no me preocupa eso por distintos motivos. Primero, porque no estamos solos y estamos en un escenario en el que creo que todos sabemos que es momento como para no estar solos y más bien ponernos el hombro uno a uno para poder avanzar a un lugar. En ese sentido, la necesidad por reactivar la economía es un problema de todos. Más aún, la necesidad por reactivar la economía en determinadas zonas del país es igual de o más importante. Y en ese sentido,
he visto que, primero, a nivel conocimiento y a nivel ingeniería, financiación, transacciones y todo esto que estamos bastante ya preparados, en el lado internacional veo mucho interés por desarrollar esto en Bolivia. Ahí hemos visto en muchos países, pero también toman en cuenta Bolivia. Bolivia tiene sus características y estoy de acuerdo con eso, pero en un momento en el que todos estamos alineados sabiendo qué es lo que necesitamos y que además el mundo ve que tenemos un elemento que diferencia competitivamente la producción de este producto, hay deseo por desarrollar y traer inversiones acá. Por el otro lado, por el lado del país, digamos, todos sabemos que tenemos un problema con el gas. Y lo que les decía antes en la presentación, muchas veces me sorprende que les sorprenda, porque el gas se acaba, siempre se va a acabar, en todos lugares se va a acabar. El problema es que muchas veces, ante ese declino inevitable, ponemos una aspirina, proporcionamos un remedio transitorio a algo, pero, y es normal porque ya estamos acostumbrados a vivir de eso, pero hay que intentar salir un poco y ver el panorama completo como para decir, necesitamos cambiar radicalmente esa matriz. Y en el momento en el que uno se da cuenta que es viable, tal como lo hemos hecho a través de nuestros estudios, se empiezan a encajar todas las fichas y todos empezamos a apuntar al mismo lugar. Eso es lo que he visto que ha pasado con empresas privadas y también con la parte pública. He resaltado el soporte de la Gobernación de Oruro, del Viceministerio de Altas Tecnologías. No me compete proporcionar datos adicionales, digamos, en cuanto a las noticias que van a venir pronto, pero sí les recomiendo que estén atentos porque es un área que va a traer noticias próximamente, muy pronto, y que esas noticias solo van a reflejar que hay unidad en el desarrollo de este tipo de proyectos. Gracias y enhorabuena, Juan Pablo. Bueno, antes de concluir, vamos a dar paso a la última pregunta. Es del señor Sergio Robles, que aparte de felicitar la exposición que hizo el ingeniero Calderón, pregunta si es que el hidrógeno que se prevé producir se proyecta usar en cierto porcentaje en automóviles, puro o en mezcla. Gracias, Sergio. Hay distintas opciones. Estábamos hablando de que distintos países han tomado distintos caminos para cambiar al lado verde. Puede ser con hidrógeno, puede ser trayendo amoníaco o también puede ser almacenando energía. ¿Ya? Teniendo estos tres principales bloques, digamos, también hay que verificar cuáles son los puntos de consumo. Por ejemplo, los autos. En el caso de los autos hay distintas opciones también. Así como hay gasolina, diésel, etanol y mezclas y todo eso, en el lado verde vemos distintas opciones y resaltaremos, digamos, las baterías de litio, como un Tesla, ¿no? O mejor aún, como un Quantum boliviano. Y también tenemos otra opción que son las celdas de hidrógeno.
Las celdas de hidrógeno, para poder utilizarlas en un auto, tienes que tener, lógicamente, un tanque de hidrógeno, en un proceso que es diferente, o más bien, digamos, opuesto a la electrólisis de la que hemos hablado, y en la que inyectas hidrógeno y se crea electricidad y agua. Entonces, las empresas de automóviles han ido por ambos caminos. Vemos ahora autos a hidrógeno, vemos electrolineras por un lado, o estaciones de hidrógeno, no sé ni cómo se pronuncia eso, para estos coches. Todo dependerá del lado de la fabricación, lógicamente, pero podemos acceder a ambas, y también del sentido que haya. Es decir, las celdas de hidrógeno tienen una muy buena característica que pueden proporcionar mayor autonomía. Por lo tanto, están más enfocados a aquellos vehículos que requieren mayor capacidad. Trenes y ese tipo de vehículos que no se comparan con el vehículo a batería de litio, que tiene un rango de desde 50 hasta 400, 600, kilómetros, dependiendo del coche. Las alternativas van a haber y las van a ir definiendo de arriba a abajo, de acuerdo al análisis que se haga en fábrica, lógicamente, de la disponibilidad, primero, de la fuente de energía, si es que el punto productor de vehículos puede acceder a hidrógeno o a electricidad, y lógicamente de la tendencia del mercado. Aquí resalto un punto: los vehículos eléctricos funcionan a electricidad, lógicamente, con una batería, pero esa electricidad que ha sido almacenada en esa batería puede venir por cualquier fuente: gas, carbón, nuclear, renovable. En cambio, el ciclo total de un vehículo a hidrógeno, si es que estamos hablando de hidrógeno verde y no de gris, es puramente renovable y verde. Pero al final el mercado está regulándose solo en ese sentido, y al final va a proporcionar las mejores combinaciones o alternativas de acuerdo al área en el cual deseemos actuar. Vehículos, barcos, aviones, cada uno con su mejor alternativa. Bueno, muchas gracias, ingeniero Calderón. A tiempo de nuevamente agradecer su participación. Agradecemos también a todos los presentes, no sin antes invitarles a un siguiente evento que organizará la Cámara Boliviana de Electricidad, que esperamos sea en el mes de marzo, conforme a nuestra programación. Para dar por finalizado este evento, vamos a darle la palabra al gerente de la Cámara para que cierre el mismo. Fernando, por favor. Muchas gracias, Jorge. Agradecer infinitamente a Juan Pablo Calderón Claure, ingeniero y expositor, la noche de hoy en el webinar organizado por la Cámara Boliviana de Electricidad. Creo que con cada webinar estamos dando un pasito más hacia adelante, estamos abriendo la oportunidad de ver nuevos temas, particularmente en lo que es todo el tema de energías alternativas. Creo que es importante que instituciones, entes, empresas, vamos viendo estas nuevas metas, vayamos construyendo una nueva Bolivia, un nuevo sector eléctrico y viendo nuevas opciones y posibilidades. Si nadie da el primer paso, es difícil que se dé un segundo, un tercer paso. Creo que esta iniciativa de H2 Bolivia es bastante interesante. Agradecerte, Juan Pablo, nuevamente por la exposición, a todos los presentes y participantes en este Zoom, a las preguntas que se han realizado. Y bueno, el compromiso de la Cámara Boliviana de Electricidad siempre de jalar para adelante, de trabajar por sus afiliados, por el sector, con el apoyo de todos los profesionales que siempre están con nosotros en cada webinar,
en cada tarea y trabajo que llevamos adelante, así que el compromiso de la Cámara siempre presente para avanzar en el sector eléctrico. Muchísimas gracias a nombre del directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad de nuestro presidente. Buenas noches y nos vemos la próxima, como dijo Jorge, en marzo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias y a su servicio. Noches. Hasta luego. Saludos a Hasta todos. luego. Gracias Muchas a todos. gracias. Hasta Hasta luego. la próxima. Hasta luego.